Secundaria segundo grado. Matemáticas. Todo en la misma proporción. Bienvenidas y bienvenidos. Soy su profesora Pamela Corona Limón. Iniciemos nuestra clase de matemáticas. El día de hoy iniciaremos con el estudio del aprendizaje esperado. Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional. Para ello, tus profesores de segundo grado preparamos a lo largo de 5 clases diferentes actividades y retos para que inicien con el reconocimiento de las características de una tabla de variación de proporcionalidad directa, así como su constante de proporcionalidad. Más adelante les enseñaremos a resolver problemas de proporcionalidad directa, donde falta algún valor, y estudiaremos cómo resolver problemas de reparto proporcional. Para avanzar en su aprendizaje, estudiaremos las características de la proporcionalidad inversa. Distinguiremos sus diferencias con la proporcionalidad directa. Y finalmente, resolveremos problemas de proporcionalidad inversa faltando algún valor. Aplicaremos lo aprendido al resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa, distinguiendo sus características. ¿Qué les parece? Empecemos. En esta clase donde enunciaremos las características de la proporcionalidad directa mediante el uso de una tabla y de la expresión algebraica. Además, estudiaremos qué es una constante de proporcionalidad. Atentos, les recomiendo tomar nota de todo aquello que consideren necesario para apoyar su aprendizaje. Recuerden tener con ustedes su cuaderno, una regla, lápiz o lapicero y su libro de texto gratuito de la asignatura de matemáticas. Me gustaría abrir la clase con una lectura para seguir descubriendo los detalles numéricos que nos rodean. Leamos un extracto de Los viajes de Gulliver del autor inglés Jonathan Swift. Sus grandes telescopios no exceden de 3 pies, aumentan mucho más que los de 100 yardas que tenemos nosotros y al mismo tiempo muestran las estrellas con mayor claridad. Esta ventaja les ha permitido extender sus descubrimientos mucho más allá que los astrónomos de Europa, pues han conseguido hacer un catálogo de 10.000 estrellas fijas, mientras el más extenso de los nuestros no contiene más de la tercera parte de este número. Asimismo, han descubierto 2 estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte, de las cuales la interior dista del centro del planeta primario exactamente 3 diámetros de este y la exterior 5. La primera hace una revolución en el espacio de 10 horas y la última en 21,5. Así que los cuadrados de sus tiempos periódicos están casi en igual proporción que los cubos de su distancia del centro de Marte, lo que evidentemente indica que están sometidas a la misma ley de gravitación que gobierna los demás cuerpos celestes. Leer activa nuestra imaginación, nos da la oportunidad de conocer otros mundos, como a Gulliver en sus viajes. Y si prestamos atención a la lectura, habremos notado la presencia de las matemáticas en varios momentos. Cierren sus ojos por unos segundos y recuerden los datos que en la lectura les remiten algún conocimiento matemático, a información que ustedes utilizan en su día a día. Muy bien, abran sus ojos. Deben haber venido a su mente momentos de la lectura, como la cantidad 3/4 que nos recuerda a mediciones en la cocina, o 100 yardas. ¿Les recuerda algo? ¿Han oído esas cantidades cuando corren? Recuerden, porque eso haremos ahora mismo. Rememorar un conocimiento. ¿Recuerdan qué es y cuál es la utilidad de una tabla de datos para establecer la relación entre 2 magnitudes?
Analicemos con mayor detalle la información contenida en esa tabla de datos. Las kilocalorías son la energía que necesita nuestro cuerpo para vivir, para desarrollar nuestras funciones vitales. Debemos incorporar cada día alimentos que nos aporten energía. La Organización Mundial de la Salud recomienda para una persona entre los 14 y 18 años consumir 2.000 a 2.300 kilocalorías diarias. En la tabla podemos ver el valor calórico del huevo por cada 100 gramos. Es decir, hay una razón. Por cada 100 gramos de huevo se tiene un aporte calórico de 159 kilocalorías. ¿Qué es y cuál es la utilidad de la tabla de datos? Es una forma de organizar información de manera tal que resulte fácil de consultar. Asimismo, presenta información de manera ordenada y clara, al mismo tiempo que proporcionan elementos para facilitar la comparación. Ejemplo, por cada 100 gramos de huevo se estima un valor calórico de 159 kilocalorías. ¿Cuál será el valor calórico en 200 gramos y en 300 gramos? Hay dos magnitudes relacionadas. La primera, magnitud 1, corresponde la cantidad de gramos de huevo. Y la segunda, magnitud 2, corresponde al valor calórico en kilocalorías. Recordemos que la razón es la relación entre dos magnitudes que son comparables y que pueden ser de la misma naturaleza o no. Una tabla de datos es útil para establecer razones entre las magnitudes involucradas y nos permite compararlas. Establezcamos las razones. La primera razón. Por cada 100 gramos de huevo hay un aporte calórico de 159 kilocalorías. La segunda razón. Por cada 200 gramos de huevo hay un aporte calórico de 318 kilocalorías. ¿Qué es lo que sucede al comparar las dos razones? Si la cantidad aumenta al doble, el valor calórico aumenta al doble. Las magnitudes relacionadas aumentan en la misma proporción. Cuando aumenta la cantidad en los gramos de huevo, aumentará la cantidad en el valor calórico en la misma proporción, en este caso, al doble. Es por esta característica que se establece una relación de proporcionalidad directa. Si el aumento de una magnitud produce el aumento de la otra magnitud en la misma proporción, el doble de 100 gramos de huevo, en este caso son 200 gramos, le corresponde un valor calórico del doble de 159 kilocalorías, que serían 318 kilocalorías. Entonces decimos que al doble de gramos le corresponde el doble del valor calórico en kilocalorías. Es útil hacer uso de las tablas de datos porque nos permiten comparar relaciones entre los datos, en este caso de razones de proporcionalidad. Y en la vida diaria, una tabla de datos como esta nos permite saber cuántas calorías estamos consumiendo, por ejemplo. Como se habrán dado cuenta, si los gramos de huevo aumentan, también aumenta el valor calórico en la misma proporción. A este tipo de relación, en la que una magnitud influye en otra, se le determina como una relación de proporcionalidad. Pero, ¿qué es la proporcionalidad? La proporcionalidad directa se define como la relación entre cuatro cantidades. Cuando una de las magnitudes cambia, la otra se modifica en la misma proporción. Si una aumenta, la otra aumenta también proporcionalmente. Y si una disminuye, la otra también lo hace guardando la proporción. Bien, ¿nos va quedando claro?
Ahora analicemos una situación que nos servirá para comprender mejor el concepto de variación proporcional. Víctor fue con su familia de vacaciones a la playa. Al llegar al hotel, observan que el costo de la habitación familiar es de 650 pesos por noche. Si desean hospedarse durante 5 noches, ¿cuál será la cantidad total que deberán pagar? Como podrán darse cuenta, en la tabla se pueden observar los datos organizados de la relación entre la cantidad de días y el costo correspondiente en pesos. En el problema, la magnitud 1 es representada por la cantidad de días de hospedaje y la magnitud 2 por el costo en pesos por cada día de hospedaje. En esta situación se presenta una relación de dos magnitudes o razones. El costo de la habitación por cada día de hospedaje es de 650 pesos. Si Víctor y su familia se quedan 5 días, ¿qué piensan que sucederá con el costo? Si el número de días de hospedaje se duplica, ¿piensan que se duplica el costo? Exacto. Si los días de hospedaje aumentan, también aumenta el costo en la misma proporción. Por lo tanto, existe una relación de proporcionalidad entre 4 cantidades. El aumento de los días de hospedaje tiene una relación directa en el aumento del costo. En esta situación, observamos una relación de proporcionalidad directa. Analizaremos otras características de la tabla o registro tabular. Seguiremos usando de ejemplo las vacaciones de Víctor. Si multiplicamos por 2 el aumento entre los días de hospedaje y el costo aumentaron en la misma proporción, en este caso al doble. Por 3. El aumento entre los días de hospedaje y el costo aumentarán en la misma proporción, en este caso al triple. Por 4. El aumento entre los días de hospedaje y el costo aumentarán en la misma proporción, en este caso al cuádruple. Ya sabemos que al doble le toca el doble, al triple le corresponde el triple y así sucesivamente. Por lo tanto, la familia de Víctor pagará el quíntuple y al número que multiplica ambas magnitudes lo llamaremos factor interno. Ahora analizaremos otras características de la tabla o registro tabular, siguiendo con la relación hospedaje-días. Factor constante de proporcionalidad. Como su nombre lo indica, es el mismo factor, por ello se usa el término constante, que al multiplicar el conjunto de datos días de hospedaje, nos permite conocer el costo correspondiente. ¿Comprendieron el concepto de factor constante de proporcionalidad? Veamos 2 ejemplos más. Variación de proporcionalidad directa. Una relación entre 2 conjuntos de cantidades es proporcional si existe un número, siempre el mismo, que multiplicando a cualquiera de las cantidades de un conjunto da como resultado la cantidad correspondiente del otro conjunto. Bien, veamos la formalización de las características estudiadas. Dado el valor unitario para 1, en el caso del conjunto de las X y 120 en el caso del conjunto de las Y, tenemos que X es la medida de cualquier cantidad de la primera magnitud y Y es la medida de cualquier cantidad de la segunda magnitud. Entonces, para obtener los valores de Y, multiplicamos X por 120. Así, Y1 es igual a 120 por 1, Y2 es igual a 120 por 2, Y3 es igual a 120 por 3. Por lo tanto, Y es igual a K por X. K representa el factor
o constante de proporcionalidad y K es igual a 120. Hasta ahora hemos estudiado las características de la variación proporcional, en particular de la variación de proporcionalidad directa. Llegó el momento de resolver este reto. Kinda-K es la montaña rusa más alta y más rápida del mundo. Está situada en el parque de diversiones en Jackson, Nueva Jersey, Estados Unidos. La montaña rusa tiene una longitud de pista que mide 950 metros, es decir, en una vuelta se recorren esos metros. ¿Cuántos metros se recorren en 2, 3, 4 y 5 vueltas? Tenemos dos magnitudes. X representa el número de vueltas y Y los metros correspondientes a las vueltas. A una vuelta le corresponden 950 metros. En la expresión algebraica Y igual a K por X, X representa las vueltas, Y representa los metros recorridos, que es la longitud de la pista, K representa la constante de proporcionalidad. Ahora, con esta información determinemos valores y completemos la tabla. Si conocemos el valor de la magnitud X y el valor de la magnitud Y, obtendremos el valor de la constante K dividiendo Y entre X. La expresión algebraica es K igual a Y entre X. Si conocemos el valor de X, obtendremos el valor de Y multiplicando por la constante K. La expresión algebraica es Y igual a K por X. Si conocemos el valor de Y, obtendremos el valor de X dividiendo por la constante K. La expresión algebraica es X igual a Y entre K. En esta situación se presentan dos magnitudes, el número de vueltas que representamos con X y los metros recorridos que representamos con Y. Además, la constante de proporcionalidad que representamos con K y que aún no conocemos. Recordemos que la constante de proporcionalidad determina el valor de la magnitud correspondiente. También observemos cómo al conocer ciertos datos correspondientes a las magnitudes se pueden determinar otros datos faltantes. Para calcular el valor de la constante, dividimos un valor de Y con su correspondiente en X. Por ejemplo, cuando Y es igual a 950 y X es igual a 1, entonces K es igual a 950. Para determinar valores en Y, multiplicamos su correspondiente en X por K. Ya determinado su valor, en este caso 950. Y así, de esta manera, determinamos que si X representa los números de vueltas, su valor es 2, siendo el valor de Y 1900. Cuando X es igual a 3, Y es igual a 2850. Y si X es igual a 4, Y es igual a 3800. Para determinar valores de X2, dividimos Y2 entre la constante K, que es igual a 950. Así, si conocemos la longitud de pista, dividimos 1900, que es Y2, entre 950, que es K, y obtendremos a X2, que representa el número de vueltas, en este caso 2. Ya fuimos con las matemáticas a un parque de diversiones. Ahora vayamos de compras. Analicemos dos listas de precios de un mismo artículo en dos locales. En uno de ellos, los artículos se pueden adquirir tanto en menudeo como en mayoreo.
¿Qué identificaron en los precios y en la cantidad de artículos adquiridos? Analicemos cada caso. Para 1. Efectivamente, en ambos locales, entre más artículos se compran, mayor es la suma que se paga. Pero como estudiamos, esta no es una característica suficiente para determinar que hay una relación de proporcionalidad directa. Para 2. En el local La Jicarita, al aplicar el factor interno, que es 4, identificamos que 1 por 4 es 4 y 8 por 4 es 32. Es decir, por 4 artículos se paga el cuádruple en relación con la compra de un artículo. Pero en el caso del local El Surtidor, no se tiene el mismo factor interno ni el factor constante de proporcionalidad, porque la relación entre la adquisición de un artículo por 10 pesos y 4 artículos por 39 pesos no es proporcional. Para 3. En el caso del local La Jicarita, la constante de proporcionalidad es 8, porque siempre que se multiplique la cantidad de piezas por 8, se obtendrá el precio total cuidando la proporción. En el caso del local El Surtidor, no hay una constante debido a que el factor no es el mismo para cada caso. Para 4. En el caso del local La Jicarita, los datos de la columna piezas de artículos adquiridos están relacionados proporcionalmente con los datos de la columna costo y cumplen con tener un factor constante de proporcionalidad, K es igual a 8. Sus razones internas o factores internos son iguales. La razón entre 1 y 8 es la misma que entre 2 y 16. También se puede decir que el costo es proporcional a la cantidad de piezas de un artículo. Esto significa que el costo por pieza es constante. En el caso el local B, los datos están en una relación aditiva. No tiene sentido decir que dos piezas están en relación proporcional, porque se pagan 19 pesos. Para que tenga sentido hablar de proporcionalidad, es necesario que haya al menos 4 cantidades en juego, 2 que se relacionan con otras tantas. Continuando con este tema, voy a usar de ejemplo la siguiente experiencia escolar. 2 alumnos comenzaron a trabajar con un problema de su libro de texto. Cada uno de ellos usó una forma diferente de resolverla. Veamos cuál era el problema. Proporcionalidad directa e inversa. ¿Cómo lo resolverían ustedes? Completa las tablas y responde. En la tabla se muestra el precio por kilogramo de tortillas. Por 1 kilogramo pagas 12 pesos. Por 2 kilogramos pagas 24 pesos. Inciso A. ¿Qué estrategia seguiste para completar la tabla? Inciso B. ¿Qué sucede con el precio al aumentar los kilogramos de tortillas que se compran? Ahora veamos cómo lo resolvió el alumno 1. El alumno 1 sumó el precio de 1 kilogramo de tortillas según los kilogramos solicitados. Para conocer el precio de los 5 kilogramos de tortillas, se dio cuenta que con la multiplicación 12 por 5 obtendría el costo. Él identificó que hay un factor constante, que es 12. En su respuesta del inciso B, identifica que tanto los kilogramos de tortillas como el costo aumentan, pero no nos dijo cómo es ese aumento. Veamos cómo lo resolvió el alumno 2. El alumno 2 estableció 2 razones o una proporción para compararlas e identificó que hay un factor constante, que es 12. En su respuesta del inciso B, identifica que en tanto los kilogramos de tortillas como el costo aumentan en la misma proporción. ¿Ustedes resolvieron el ejercicio? ¿Encontraron el factor constante y el aumento proporcional?
Revisen sus respuestas y hagan sus anotaciones. En esta clase estudiamos situaciones que seguramente en su vida diaria han tenido la oportunidad de observar. La proporcionalidad, sus elementos y características de proporcionalidad directa, así como los procedimientos para determinar datos faltantes. Pongan a prueba su imaginación. Piensen en alguna situación de su vida diaria en donde hayan identificado un ejemplo de variación de proporcionalidad directa. Ya anótenlo en su cuaderno. También pueden consultar su libro de texto gratuito de matemáticas de segundo grado para repasar lo referente a la variación de proporcionalidad directa que hemos estudiado en esta clase de hoy. ¡Listo! Terminamos. Recuerden que nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Así que ánimo, empeño y dedicación. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.